Bien, hoy es viernes, día 7 de noviembre de 2025 y la conferencia de hoy la he titulado pues el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, lógicamente vamos a decir lo que es, cómo se crea, de dónde viene esto y qué efectos produce sobre nosotros, sobre los seres humanos, sobre la humanidad, cómo nos influye. De todas estas cosas vamos a hablar. Para las personas que, aunque no sean psicólogas, pues que están interesadas por la psicología, pues habrán oído decir que existe el inconsciente personal de las personas y que un gran psicólogo llamado Carl Gustav Jung habló de, entre otras cosas, del inconsciente colectivo. Según Jung, pues fue el primero que habló de un modo, vamos a decir, oficial, ¿no? Hay cosas que parece que alguien las inicia, las da a conocer, pero las cosas se conocen, si son de cierta envergadura, se conocen desde siempre, nada más que a nivel público de información general, pues tiene su comienzo general. Y con Jung comenzó a hablarse, entre otras cosas, del inconsciente colectivo, algo que su anterior, su maestro, el que le precedió así a nivel famoso, Freud, pues no aceptaba eso y otras cosas. El caso es que dijo, y lo dice la palabra inconsciente, ya lo sabemos, aquello de lo que no somos conscientes, con diversidad de aspectos, ¿no? Aquello que está en la psique de lo que no somos conscientes, si hablamos del inconsciente personal. Y colectivo, como dice la palabra, es algo de lo que participamos, pues la colectividad humana, la humanidad. De ahí el nombre de inconsciente colectivo. Y según Jung, pues el inconsciente colectivo, ya acabo de decir, que es algo que está ahí y que influye sobre la humanidad, no sobre un individuo o dos, unos pocos, sino de ese colectivo humano. Y es algo que, según él, se transmite por herencia, es algo genético y que recibimos del pasado. Entonces ya es bastante un avance en relación con otras cosas el reconocimiento. Lo que pasa es que aparte de esto, porque él decía que ese inconsciente colectivo se ha ido expresando en distintas culturas con su peculiaridad y por lo tanto explica el que haya en los mitos, en los cuentos, en las leyendas, en las artes, algo que, sin copiarse necesariamente unos de otros, si expresado a su manera, está en el colectivo humano. Ideas básicas que, expresadas, repito, con aspectos peculiares, pero enseguida que las miras, ves que hay algo común. Y al haber algo común, pues quiere decir que, y cuando una persona está aficionada a la mitología, por ejemplo, y lee mitos de distintas culturas, ve que hay coincidencias. Enseguida uno piensa, ¿se habrán copiado, inspirado unos en otros? Esto no se puede negar que exista, pero no. Incluso en los sueños. En los sueños no se copian unas personas de otras, sino que personas de distinta época, cultura, etcétera, sueñan con unos símbolos que son iguales, son similares. Por lo tanto, hay algo que es colectivo, que no viene necesariamente por la transmisión escrita, hablada, cultural, sino está ahí. Y entonces esto llama la atención y, como es lógico, es aceptado por mucha gente y negado también por X personas, como muchas cosas que no les encaja, no pueden ver, no pueden entender. Y también hablaba que dentro del inconsciente colectivo están los arquetipos. La palabra arquetipo, pues yo hablo, pues a lo mejor estoy diciendo cosas que sabéis, pero como ya sabéis, no sé quiénes van a escuchar la conferencia, tengo que a veces matizar y definir las palabras. Los arquetipos son como modelos que son no inventados por nadie, sino que están en algún nivel, y que esos modelos implica
que la evolución nuestra, de los seres humanos, o también de otros reinos, por evolución se vaya acercando. Nosotros, por evolución, nos vamos acercando a unas vivencias arquetípicas, como un modelo de algo que una persona dice, es una comparación que hago, pues voy a desarrollar esa cualidad, que está expresada con unas palabras que se podría aplicar a todo el mundo. Entonces una persona puede decir, pues voy a trabajar y desarrollar esta cualidad. Y cuanto más te aproximas a ella, esa cualidad sería como un arquetipo. Más cerca estás de ese arquetipo. Fijaos, voy a decir 3 que son universales. La inteligencia, el amor y la voluntad. Son arquetipos que están ahí para el ser humano y para toda la evolución. Entonces, cuando los seres humanos vamos desarrollando más la inteligencia, nos vamos acercando al arquetipo de inteligencia. Cuando desarrollamos más y más el amor, nos aproximamos o tendemos hacia el arquetipo de amor, que es un modelo ideal que a lo mejor nunca llegamos, por mucho que nos acerquemos. O el arquetipo de voluntad, de buena voluntad, de voluntad al bien. De tal manera que hay más arquetipos, pero esto, y voy a poner algunos ejemplos, implica ese modelo ideal de evolución. Por lo tanto, nosotros podemos estar lejos, según quién, o cerca, más o menos lejos, más o menos cerca, de ese arquetipo. Y los arquetipos se encuentran en el inconsciente colectivo. De tal manera que, como Jung también estudió y se dedicó a investigar continuamente y buscó en las distintas culturas, en los mitos, en los cuentos, como estaba diciendo, aparte de investigar los sueños de sus pacientes, etc., pues entonces fue observando que había cosas comunes, elementos comunes, que son como acercamientos. Si digo modelos, serían modelos que se van acercando a esos arquetipos universales. Y entonces, por ejemplo, pues yo he seleccionado unos cuantos, porque esto se podría alargar, ampliar mucho. En el pasado, hacía tiempo, he dado incluso cursillos intensivos de mitología, de cuentos, igual que de artes, etc. Entonces, son temas que se podrían alargar en sus explicaciones bastante. Entonces, como es una conferencia y hay que sintetizar, he escogido algunos arquetipos, incluso mirando los apuntes que tengo yo de hace tiempo. Por ejemplo, vamos a empezar por algunos ejemplos de arquetipos mitológicos. Cuando hablamos de mitología, ya sabéis que hay mitologías en distintas culturas del planeta, diferentes, pero hay una muy famosa y muy destacada que nos ha llegado bastante por encima de otras, que es la mitología griega. Mitología griega y aspectos de la cultura griega aquí, pues Grecia está en Occidente, nos ha llegado a distintos lugares. Y por lo tanto, pues, aunque solo sean los nombres y algunas cosas, pues nos resulta familiar a veces haber oído los nombres de mitos como de otros aspectos de la cultura griega. Entonces, por ejemplo, he escogido algunos para comentar de la mitología griega. Voy a empezar por eso. Un mito es Eros y Psique. No sé si os suena. Eros y Psique. La palabra Eros sí que se asocia a deseo, al aspecto como representación de este personaje mitológico a los deseos humanos, Eros. Y Psique es una palabra que significa alma. A veces, cuando utilizamos el término psique o alma, habría que ver a qué nos estamos refiriendo, porque hay personas que con esta palabra se refieren a la mente, aspectos de la personalidad. Pero el sentido profundo de psique es alma. Y por eso el sentido profundo de psicología es tratado de la psique. Psicología, tratado del alma.
Lo que pasa es que lo que acabo de decir, según quien entiende la psicología como algo que comienza en la mente y de ahí no pasa. Pero el alma es algo que está por encima de la mente. Por eso se puede interpretar. Así que Eros tendría que ver con la personalidad y Psique con el alma. Ya tenemos una dualidad que se repite con distintos nombres. ¿Y qué nos dice este mito de Eros y Psique? Pues que Eros coge a la Psique y la hace prisionera, la esconde. Os voy a leer un poquito así, de un modo más sintético, el símbolo este de Eros y de Psique. Eros, Psique, que acabo de decir que simboliza el alma, se deja seducir por Eros. El Eros, como he dicho, es el deseo o amor inferior, el amor en un nivel de la personalidad. Por lo que cae en la pasión. Psique es encerrada por Eros en un palacio. El palacio simbolizaría, estoy ahora añadiendo la interpretación, las tentaciones lujuriosas. Y por lo tanto, Eros visita a Psique por la noche, simbolizando la noche el espejismo. Espejismo, fijaos, ya voy diciendo el significado. En una ocasión, cuando Eros está durmiendo, Psique coge una luz de una antorcha y entonces descubre que el verdadero rostro de Eros, el rostro de Eros, y descubre que es un monstruo, y entonces huye de él y se libera. Psique estaba prisionera, atrapada por Eros, se escapa y se libera. Acude a Hera con H, que simboliza la mitología del amor superior, y consigue la purificación. Entonces, ¿qué ocurre tras esto? Que Eros, tras esta purificación de Psique, Eros reaparece en su forma real. Es decir, en lugar de seguir como el deseo o el amor inferior, aparece en su rostro más auténtico, que es el amor superior. Y por lo tanto se une con Psique, se convierte en su esposa. Es decir, que el alma y la personalidad, que estaban separadas, se unen. Pero ¿qué ocurre cuando se une el alma con la personalidad? Pues la personalidad, tengo que estar mirando para ir admitiendo a los que entran en Zoom, la personalidad tiene que sublimarse, elevar su vibración para que el alma pueda fluir a través de ella. En psicología decimos, cuando estamos con la mente, la parte emocional y física en silencio, el alma o los niveles superiores pueden fluir y expresarse. Pero si estamos muy identificados con los aspectos egocéntricos del ego, de la personalidad, no se puede establecer. Se necesita una transmutación del ego, de la personalidad, para que el alma se fluya. Es decir, para que se produzca esa unión Psique y Eros, en este sentido. Por lo tanto, fijaos el significado universal que este mito de Eros y Psique tiene. Y por lo tanto, si vamos comprendiendo lo que es cada cosa, como que tiene que haber una mayor luz para ver un rostro. Seguramente, no lo sé, pues los que me escuchen a lo mejor están pensando en un cuento muy concreto, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. La bestia se enamora de la bella, pero la bestia tiene un rostro que da miedo, ¿no? Y sin embargo, la bella se enamora de la bestia. Y por lo tanto, cuando llega un momento, en lugar de rechazarla, se produce, transmuta. Y el encantamiento a través de la bestia es de un príncipe que aparece. Simplificado así lo del cuento. Es decir, que el amor que existe facilita la transmutación. Por lo tanto, fijaos, el mito de Eros y Psique, el cuento de la Bella y la Bestia, cómo son cosas diferentes, pero que se pueden estar refiriendo a lo mismo.
Por lo tanto, hay un arquetipo, el que he dicho, de la unión de lo de arriba con lo de abajo, del espíritu con la materia, expresado simbólicamente de formas diferentes. Y eso está, como otros que voy a poner ejemplos, y muchísimos que no voy a nombrar, en el inconsciente colectivo. Luego, cuando esas, digamos, ideas del inconsciente llegan, según a qué cultura llegan o a qué ser humano, se expresan de esa manera más concreta, más peculiar. Otro mito es el de Orfeo y Eurídice. Orfeo y Eurídice. Orfeo viene de Grecia también, y además, por si alguien no lo sabe, Orfeo fue un avatar que apareció hace 5.000 años, se dice, en Grecia. Como Cristo, como Buda, como Hermes, son grandes, hay distintos niveles. Entonces Orfeo fue un avatar cuyo peculiaridad, porque los avatares que han aparecido en la humanidad tienen peculiaridades, era que facilitaba la transformación de los seres humanos por medio de la música. Orfeo, ¿verdad que se asocia? Entonces, según el mito, ahora voy a la mitología, no tiene que ver con el avatar, pues Orfeo tiene a Eurídice como esposa, pero en un momento se dice en el mito que una serpiente le pica y entonces se tiene que ir al infierno, al Hades. En la mitología griega, el Hades con H es el infierno. Y entonces Orfeo pide al Hades pues que le devuelva a Eurídice, y le dice que sí, que se la puede devolver con una condición, que cuando vaya regresando del infierno no mire hacia atrás. Pero ¿qué ocurre? Que miran hacia atrás y Eurídice pues desaparece otra vez. Luego, según el mito, pues todo esto implica arrepentimiento y vuelta. Es decir, psicológicamente no es difícil encontrar la simbología. Incluso en el Antiguo Testamento, Lot, cuando Sodoma y Gomorra, si recordáis, que para poder escapar de esa destrucción tenían con la condición de no mirar hacia atrás, pero la mujer de Lot mira hacia atrás, ¿sí? ¿Recordáis? Según esto, y se convierte en una estatua de sal. Todo esto es simbólico. ¿Qué quiere decir? Pues algo muy sencillo, mirar hacia atrás es mirar el pasado. Y cuando la personalidad, en lugar de mirar hacia adelante, a lo más avanzado, evolucionado, para evolucionar, miras hacia atrás, te paralizas, te detienes y temporalmente no puedes progresar. Por lo tanto, mirar hacia atrás literalmente es lo que ya solemos decir, pero simbólicamente, y por eso hay distintas expresiones con algo parecido. Mirar hacia el pasado, quedar detenido temporalmente, aunque sea mucho tiempo, en el pasado. Y por lo tanto, no puedes tener ese contacto con el alma. Estar ahí manteniendo aspectos trascendidos. ¿Qué ocurre? Que para poder conectar con el alma hay que abrirte a algo nuevo. Por lo tanto, es otro ejemplo también interesante. Perseo y Andrómeda. Perseo y Andrómeda, incluso pues ha sido de una película, recuerdo, pues Furia de Titanes, sí, si no recuerdo, aparece, como se han hecho películas muy destacadas basándose en mitos. Perseo es hijo de Danae, y según la mitología, Zeus, en forma de lluvia de oros, fecunda a Danae, y el hijo que nace es Perseo. Y Perseo simboliza la personalidad más avanzada, y Andrómeda simbolizaría la mujer, la esposa, no, que todavía no lo es, sino que la amada. ¿Y qué ocurre? Que para poder salvar a Andrómeda, Perseo a Andrómeda, repito, Perseo es la personalidad y Andrómeda el alma, necesita liberarla de estar encadenada y encadenada por un monstruo marino. En fin, voy a simplificar porque esto sería muy largo. ¿Y qué ocurre? Que para poderlo hacerlo tiene que vencer
a la Medusa. Esto en el cine, para mucha gente ha conocido esto a través del cine. La Medusa es una mujer con cabellos en forma de serpiente, que aquellos que la miraban quedaban petrificados. Les recuerdo hasta cuando era pequeño una película que vi que tenía que ver con eso. Los hombres quedaban convertidos en piedra cuando miraban a la Medusa. ¿Qué significa esto? Que cuando estás mirando a los instintos, a los aspectos inferiores simbolizados en la Medusa, pues entonces te paralizas, petrificarte. No puedes seguir evolucionando en ese momento, porque estás, digamos, enfocado o más que mirando, identificado con los instintos, con los aspectos inferiores de la personalidad. Por lo tanto, no puedes. Pero Perseo consigue vencer a la Medusa, porque los dioses le dan un escudo y una espada. Un escudo, y el escudo, simbólicamente, uno de los símbolos del escudo es el amor. El escudo protege el pecho, el amor. Y la espada muchas veces simboliza la mente, que separa unas cosas de otras, con la espada. Y con eso corta la cabeza de la Medusa, la cual su cabeza mantiene eso. Pero Perseo, como la ha vencido, puede mirarla, como el ser humano que mira sus defectos, sus pasiones, sin identificarte con ello. Mirar, observar, y por lo tanto no te condiciona. El sentido de mirar con atención, como estamos diciendo. Por lo tanto, y cuando lo consigue, libera a Andrómeda y por lo tanto se une. Por lo tanto, fijaos, otra forma del arquetipo de la unión. No, es por la grabación. Otro de los mitos que había escogido es el mito de Prometeo, Prometeo encadenado, que también es muy conocido. Prometeo encadenado es un ser que roba el fuego de los dioses, el fuego para dárselo a los seres humanos, según el mito, la mitología. Y Zeus le castiga encadenado a una roca donde los buitres le devoran el hígado. Y cuando el hígado crece, otra vez, lo mismo, está encadenado, por coger el fuego de los dioses y dárselo a los seres humanos. Fijaos que según el mito se habla de robar, porque a veces los elementos se expresan de esa manera, robar, castigar, etc. Pero el sentido profundo que tiene, pues dices, no tiene nada que ver con esto. Prometeo está simbolizando el yo superior del ser humano. Más que el alma, el ángel solar, ese ser superior, maestro, interno que tenemos los seres humanos. Que cuando empezamos a ser seres humanos, pasamos de la etapa del reino animal al reino humano, pues cada ángel solar, cada Prometeo, se sacrificó uniéndose a cada ser semi-animal para empezar la etapa humana y apoyar al alma. Por el inmenso amor que no podemos llegar a comprender y sabiduría que cada Prometeo contiene, con una paciencia de millones de años tratando de ayudar. Por lo tanto, el fuego de los dioses es la mente. Porque éramos semi-animales y entonces adquirimos la mente, que es lo que nos caracteriza como humanos, el cuarto reino. Pasamos del tercero al cuarto reino, la mente. Y los dioses, el lugar de donde tomó ese fuego es el plano mental superior. Otras dimensiones donde está esa mente, ese fuego, esa energía, para descenderla y que los seres humanos podamos, a partir de eso, entrar en esta etapa y evolucionar. Y por lo tanto, de roba nada. Es un sacrificio libre y voluntario de amor.
Por eso a veces decimos, uy, eso de robar suena muy mal por la interpretación. ¿Y por qué está atado a una roca? Porque el ángel solar, este maestro interior, está unido a la personalidad, porque voluntariamente se sacrifica. Y la personalidad, una de sus características destacadas son los deseos, que como sabéis los vivimos aquí en el centro del plexo solar, y aquí hay órganos como el hígado, de tal manera que cuando satisfacemos un deseo y no lo trascendemos, el deseo a lo mejor se apacigua, pero luego vuelve a crecer otra vez. Satisfaces y vuelve. El hígado vuelve a crecer cuando los buitres lo devoran. La analogía está ahí. Por lo tanto, es un elemento mito simbólico que está expresando algo universal, planetario. De tal manera que es el sacrificio libre, voluntario, por amor, para ayudar en esta etapa humana hasta que la trascendemos. Estos son algunos de los mitos que he escogido entre otros, pero voy a añadir dos que son mitos modernos. Modernos es del siglo pasado o más reciente. Uno de ellos es Superman. Recuerdo que hace muchos años pues hablé más profundamente cuando daba cursillos de mitología, incluso llegué a escribir un artículo en una ocasión, estábamos hablando del siglo pasado, sobre Superman, que fue creado en 1938 por unos en Estados Unidos, Jerry Siegel y Joe Shuster, fueron creados en un cómic. Mucha gente lo conoce por las películas que se han hecho de Superman, pero fue un cómic en este sentido. Y eso surgió, y ya sabéis, la historia de Superman viene de otro planeta, de pequeño, un planeta que se destruye, los padres lo envían, y aquí tiene unos poderes que tenía allí, pero aquí se multiplican, aquí en la Tierra, como lo de volar, etcétera, y otras cualidades. Esos poderes y cualidades están simbolizando las cualidades de un ser humano espiritual, evolucionado. Lo de volar, desplazarse, la simbología más clara es el desplazamiento astral. Bueno, ciertos iniciados pueden desplazarse incluso físicamente por el aire, pero el desplazamiento astral no hace falta tanta evolución, desplazamiento. Pero Superman no solamente es que vuela, sino que además actúa por amor ayudando a personas necesitadas. Si habéis visto alguna película, tiene una capacidad de poder ver lo que los demás no ven, un poder para poder actuar, influir sobre la materia, de poder desplazarse, como he dicho, y de sacrificio por amor, ayudando. Y además tiene doble personalidad, como reportero y como Superman, va pasando de una cosa a la otra. Como los seres humanos podemos expresar en un momento algo cotidiano y en otros momentos algo más elevado, pasando de un estado a otro. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo escribí esto, lo que hice fue, no voy a entrar en detalles porque sería muy largo, hacer una analogía entre Superman y Jesucristo. Y no tengo ese dato, pero estoy segurísimo que estos autores se inspiraron en la vida de Jesucristo. Podría ser de otro avatar, de otro ser. Un avatar es un ser evolucionado que llega, como no solo Jesucristo, sino otros que llegan aquí al planeta a ayudarnos, por amor, con una capacidad de sabiduría y poderes que la mayoría de la gente no tiene. Por lo tanto, las cualidades del poder, del amor, de la inteligencia, mostradas en este mito de Superman, están representando otros. Igual que Cristo, Jesús, unas veces estaba actuando como Jesús. Solamente durante 3 años el Cristo, su maestro, se expresó a través de él. Fijaos, desde los 30 hasta los 33. Entonces, por lo tanto, ahí hay una dualidad. O Jesús como Jesús, o Jesús como Cristo a través de él. Por lo tanto, encaja perfectamente Superman como periodista,
fingiendo un ser humano corriente y en otros momentos actuando como Superman. En fin, me he entretenido un poco, pero para darnos cuenta con estos ejemplos la capacidad humana de poder simbolizar unas mismas ideas básicas, a veces muy básicas, con distintas formas de expresión. Bueno, me había notado otro mito contrario porque Superman actúa por bien, pero hay un mito que simboliza el mal. Y recuerdo que en el pasado llegué a explicarlo en conferencias muy lejanas en el tiempo, pero luego ya no he vuelto. El mito del vampiro, como representación simbólica del mal. El vampiro, ya sabéis. Además, aunque esto se conoce de tiempos lejanos, pero fue Bram Stoker a finales del siglo XIX cuando escribió Drácula, ¿verdad? Y luego se han hecho películas, que es como conoce mucha gente. Pero ¿por qué se ha extendido tanto? Porque tiene su atractivo a pesar de que representa el mal. Y además tiene varios símbolos. El ser humano que se aprovecha egoístamente de otros. Chupar la sangre, es como tomar la vitalidad. La sangre es una expresión material de la vitalidad, de la energía vital, y por lo tanto la posesión. Entonces se pueden encontrar varios ejemplos de que los seres humanos con egoísmo o representantes del mal se aprovechan y manipulan a otros seres humanos, etc. Todo eso tiene su historia, que sería largo, pero no es una cosa muy atractiva para estudiar, porque existen vampiros energéticos, etc. Y por lo tanto tiene una base real todo esto. Nada más que cuando se escribe las obras se inventan cosas. Por lo tanto hay una mezcla de fantasía y una base que subyace. Por eso hay muchas formas de representar el mal que siempre ha existido a través de distintos símbolos. Y por eso adquiere el valor de mito, algo que se repite como de un modo simbólico y que representan aspectos del ser humano, etc. Bien, y por decir unos mitos, porque todas las religiones tienen su mitología. Algún mito religioso, por ejemplo, el mito de las Trinidades. La religión cristiana habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los hindúes, Shiva, que corresponde con el Padre, Vishnu con el Hijo y Brahma con, Brahma. Y Vishnu es el Hijo. Entonces, las tres cualidades de voluntad, amor e inteligencia son representadas, más que a nivel humano, más general, en las Trinidades. El Padre es la voluntad, el Hijo es el amor y el Espíritu Santo es la inteligencia. Shiva, Brahma y Vishnu. En la religión antigua desaparecida egipcia, el padre Osiris, la madre Isis, Horus el Hijo. Es decir, que en distintas trinidades. Por lo tanto, se ha mantenido en la cultura una expresión simbólica de trinidades, aunque no se sepa que están representando esos elementos básicos que os estaba diciendo. Otro mito religioso muy conocido es de los ángeles y su contrario, los demonios, ¿verdad? Ángeles y demonios que hablan de distintas religiones. Entonces eso se basa en la realidad de los ángeles, aunque lo nombro muchas veces. Haré una conferencia para explicar la dimensión científica de los ángeles, como algo que está llenando entidades de energía que llenan todo. Son los encargados de construir todo, absolutamente, lo físico, material, etc. Entonces, ángel y demonio, ¿verdad?, que simbolizan el bien y el mal. Y entonces es una representación que se ha extendido mucho del bien y el mal, como otras en este sentido. Y bueno, hay más mitos. Podríamos hablar del mito de Adán y Eva, que para los creyentes pues creen que existió, no sé para cuántos, pero Adán y Eva son un símbolo de cuando éramos andróginos hace 18 millones de años y empezamos a mostrar unos seres, los rasgos masculinos y otros femeninos. Entonces el andrógino empezó cuando empezamos a la etapa humana, pasamos, que hemos dicho,
empezamos a manifestar esa dualidad. Y esa dualidad de lo masculino, Adán, y lo femenino, Eva, está simbolizado en este mito, eso que hay gente que cree, con todo respeto, en que existieron como personas. Pues no, es porque fueron muchos seres los que empezaron a tener simultáneamente un rasgo u otro. Así que fijaos la cantidad de mitos, y seguiríamos, pero no lo voy a prolongar tanto, que se pueden encontrar simbolizando cosas a veces muy básicas y muy profundas. ¿Y qué pasa con los cuentos? Pues solamente voy a decir, más que nombrar cuentos, porque también Jung investigó los mitos y los cuentos, que como sabéis son dos cosas diferentes, pero que tienen elementos en común. Por ejemplo, cosas muy básicas de los cuentos: el héroe o la heroína, masculino o femenino. En los cuentos es el protagonista del cuento que realiza ciertas cosas, como un viaje. Un viaje que, cuando decimos un viaje, pensamos en que un ser humano se desplaza de un lugar a otro, con los medios que sean. Y el viaje ha sido un símbolo universal del camino evolutivo del ser humano. Nosotros hacemos un viaje en nuestra evolución, pues yendo por distintos lugares, con distintos obstáculos, etcétera, etcétera. Un viaje se puede interpretar clarísimamente como un camino que va de un punto a otro. Los obstáculos, pruebas y obstáculos, por ejemplo, pues cuando nosotros en la vida tenemos muchas veces obstáculos y nos quejamos y echamos la culpa a los demás, a la sociedad, al mundo, a la vida, etcétera. Los obstáculos son algo que tenemos que superar si queremos pasar sobre ellos. Si no hubiera obstáculos, pues seguramente nos quedaríamos, eso es lo que imaginemos, paralizados. Pero gracias a los obstáculos que tanto nos fastidian, sacamos nuestro potencial de dentro y, por lo tanto, nuestro ingenio, nuestras habilidades para poderlos superar. Y a veces son como pruebas, retos, dificultades de la vida. ¿Y qué ocurre en los cuentos? Que hay como dos partes, positiva y negativa, que la parte negativa obstaculiza a estos protagonistas, como son las brujas, los gigantes, etc. Intentan impedir que los protagonistas de los cuentos consigan. Pero luego también hay hadas y genios que lo que hacen es ayudar. Está la polaridad, como en la vida misma. Hay cosas que nos ayudan y hay otras que nos frenan, que nos obstaculizan en general. ¿Y qué es la meta o hacia dónde se dirige? Pues a conseguir un tesoro. Si pensamos en un tesoro, muchos cuentos lo que se pretende es conseguir el tesoro. El tesoro material es un símbolo del tesoro del alma, que no es material, es algo superior a todos los tesoros. Lo que pasa es que para representarlo de un modo asequible a la gente es conseguir un tesoro que es un deseo, digamos, bastante generalizado. Por lo tanto, llegar a conseguir un tesoro. Y no solo en los cuentos, sino La isla del tesoro, me estoy acordando, es una novela muy destacada, ¿verdad? Un cuento, pues, por lo tanto, que además está en una isla. El símbolo de la isla, algo separado, y hay que vencer una serie de obstáculos. Y luego está otro ingrediente arquetípico de los cuentos, la magia. Se habla de la magia, las habilidades, las capacidades para poder, con la ayuda de los que recibes de otros, pues poder hacer algo, invocar a esas fuerzas positivas, porque la magia es eso, invocar las energías positivas para poder vencer los obstáculos y poder seguir el camino. Fijaos estos arquetipos universales, todos los seres humanos, cómo se han representado con distintas modalidades en los cuentos. Y no solo en los cuentos esos que conocemos, sino de otras culturas que también giran aproximadamente lo mismo. Por lo tanto, hay algo que no es difícil ver, como en los mitos,
unos llamados arquetipos que están ahí. Ahora hablaremos de dónde viene todo esto, en ese sentido. Entonces, el inconsciente colectivo está, digamos, ahora explicaré desde el punto más profundo que conozco, más allá de lo que Jung pues tuvo la suerte y su maestro le inspiraría y los que le inspiraron para poder acercarse con más profundidad y dar un avance a la psicología. Lo que pasa es que no llegó a una visión, por lo menos por lo que sabemos, tan profunda en algunos aspectos, pero ya hizo un gran avance. Y entonces cuando alguien recibe una inspiración de algo superior, hasta donde alcanza, lo transmite. A veces las inspiraciones muy altas, pero el receptor tiene unos límites y puede llegar hasta un punto, hasta otro. O a veces no conviene en esa época que se sepan ciertas cosas. Y dice, hasta aquí. Aunque a veces algunos saben, artistas, eso, o seres que reciben una inspiración saben más, pero ven que en ese momento no conviene. No están los destinatarios preparados para ciertos conocimientos y por lo tanto llegan hasta donde pueden llegar. Es decir, que ha habido artistas con una capacidad muy superior a la que a veces podemos reconocer. O sea, a veces cuando he hablado de Wagner, lo he dicho, era consciente de cosas que sabía pero no podía expresar todavía en la música y las expresó como mitos en sus óperas. Lo que pasa es eso, como he explicado otras veces, porque en estos últimos años llegamos a pasar todas sus óperas explicando aquí toda su simbología. Entonces, esto ocurre con las artes, con los mitos, etc. Algo que es arquetípico, que está ahí en la esencia humana y de la naturaleza, pero que hay que traducirlo para poderlo acercar a los seres humanos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el inconsciente colectivo está formado por esto y también por contenidos que hemos creado nosotros. En otros momentos, incluso tengo una conferencia dedicada a los egregores, pero a veces los nombro. Todo lo que los seres humanos pensamos, sentimos o hacemos como energía parece que queda solo aquí. Según la fuerza que tiene, se irradia, sale. ¿Y qué ocurre? La energía. Igual que pues, las contaminaciones atmosféricas que surgen de un sitio o de otro, se pueden ir juntando y crear focos de mayor contaminación, que en unas zonas más que en otras, ¿verdad? Se unen. Pues los egregores pasa lo mismo. Si los seres humanos estamos irradiando egoísmo, un egregor muy grande en el aura del planeta es el egoísmo, un egregor. Todos los seres humanos con egoísmo, con actitudes egoístas, emitimos una radiación que se va juntando y va creando un egregor, una forma mental en los planos sutiles, no física, no visible, que está ahí. Y los seres humanos que estamos predispuestos a ello, recibimos esa influencia. El egregor del miedo es también inmenso, desde que empezamos a ser seres humanos. Los animales también tienen su miedo. Ellos están llenando como energía el planeta, el aura del planeta. Entonces, cuando alguien siente miedo, está aportando una dosis pequeña a ese gran egregor de energía emocional de miedo. Y lo contrario también, cuando superamos un miedo, es como descargar, aunque sea una parte ínfima, de energía del egregor del miedo. De tal manera que con nuestro pensar, sentir, etc., en sentido negativo y en sentido positivo, vamos creando egregores. Lo que llamamos cultura también se puede relacionar con los egregores. La mayoría de la gente dice que la cultura la transmitimos, y es verdad, con la palabra, con la escritura, con la educación, nos vamos transmitiendo conocimientos culturales, vamos adquiriendo. Pero es que también eso está en los planos sutiles, de tal manera que se respira zonas del planeta con una cultura, otros con otra,
que a veces cuando alguien es sensible, sin oír y sin ver nada, nota, recibe una impresión en su sensibilidad de la energía, de la idiosincrasia de las naciones o de las zonas culturales de un tipo o de otro. De tal manera que todo lo que vamos creando de bueno y no tan bueno, como energía, se va creando y manteniendo por acercamiento de sintonía vibratoria en el aura del planeta. Y eso está dentro del inconsciente colectivo. De tal manera que podemos recibir la influencia de alguna manera de lo bueno y lo menos bueno que está en el inconsciente colectivo. Eso sería una faceta. Pero la cosa quizá más interesante relacionada con esos arquetipos que he hablado, que tienen que ver con algo más profundo, con algo más espiritual, es pues algo que para poderlo comprender hay que partir de, por lo menos aceptar como hipótesis, lo siguiente, lo que la sabiduría de siempre nos ha dicho, sentido profundo, de que nuestro planeta, como todos los demás planetas, tiene su alma, su espíritu. Y entonces la dimensión espiritual de un planeta, la más elevada, se llama logos planetario. Igual que nosotros tenemos un logos que llamamos alma o espíritu también. Bueno, sin entrar ahora en diferenciación, alma y espíritu y el cuerpo físico, la personalidad, es lo que manifestamos. Pero hay algo profundo que está por encima de esto. Entonces, igual que el alma hizo que encarnáramos y que fuéramos construyendo y vayamos construyendo nuestra personalidad, el logos de un planeta hace lo mismo. Y ese logos es una gran inteligencia con gran amor y gran poder, para ir manifestando a través de todos los reinos que se manifiestan en el planeta su evolución. Por lo tanto, hay unos arquetipos que proceden del logos, como los tres básicos que he dicho, que están ahí y se van a ir manifestando progresivamente conforme ese planeta, igual que un ser humano, porque por analogía somos lo mismo, va desarrollándose. Pero ¿qué ocurre? Después, si uno no lo sabe, pues a lo mejor le puede resultar más desconocido, pero cuando has oído hablar de Shambhala, de la jerarquía espiritual, esos seres que están en el quinto reino de la naturaleza, han trascendido la etapa humana, porque todos los seres, por elevados que sean, han ido evolucionando. Nadie viene de la nada, todo ha sido por evolución. Y entonces tienen el encargo de estos grandes seres de ayudar a la humanidad. Y una de las formas que hacen es mediante lo que se llama impresión telepática de formas mentales para que vayamos progresivamente tomando nota, evolucionando en este sentido. Entonces se podría decir de un modo telepático al transmitir ideas, pero hay una ciencia que se llama la ciencia de la impresión, que tiene que ver con la telepatía, pero que es superior, que significa que van imprimiendo en los éteres, en ese inconsciente colectivo, una serie de ideas y de arquetipos para que conforme vamos siendo preparados, sin saber de dónde vienen, vayamos captando. Todos los inventos progresivos del ser humano, de toda la historia, ha sido inspirado por estos seres, que a veces incluso han ido deliberadamente a aquellos seres humanos capaces de poderlos captar y luego, como tiene que tener un desarrollo de la habilidad correspondiente, si es un científico, tiene que tener una mente desarrollada y unos conocimientos para eso, materializarlo en el invento que tiene que hacer, ¿verdad? Si es el invento de un remedio de una enfermedad, tiene que ser una persona que entienda de eso y de química para poder inventar ese remedio para esa enfermedad. Si es un descubridor, si es un filósofo, pues tiene que tener una mente y estructurar las ideas para que al recibir eso pueda transmitir esa filosofía. De tal manera que
se necesita que haya una capacitación en los seres humanos y una apertura de receptividad para recibir la inspiración, que no viene de la nada, incluso cuando viene del alma, el alma es un intermediario que toma, y luego cuando estamos abiertos al alma, pues podemos recibir esa inspiración, que a lo mejor no es un invento, pero es una comprensión. Decimos, ahora lo entiendo, hemos silenciado el ruido de la mente, de la parte emocional, y entonces nos abrimos. Entonces, para completar un poquito esta idea, he cogido unos párrafos de un libro de Alice Bailey, que es uno de los autores que la mayoría de lo que escribió con esta Alice Bailey es transmitido por un maestro. Y he cogido un librito que es Telepatía y Vehículo Etérico, para leer unos fragmentos que nos pueden aclarar, y no voy a hacerlo muy largo para no alargar la conferencia, de algunas cosas que tengo especialmente subrayadas sobre la ciencia, aunque habla de la telepatía, de la impresión. Estás receptivo, algo que te llega, se imprime, fijaos la palabra impresión, imprimir. Impresión física, ya sabéis lo que es, imprimir en un libro. Impresión en la conciencia para hacerlo como algo tuyo. Y dice, por ejemplo, leo, entre los maestros no se considera, maestros espirituales, a la telepatía como una ciencia que ha de ser impartida, ni que exija esfuerzo ni consideración, interesándose en cambio principalmente por la ciencia de impresión. Y luego dice, impresión es la reacción sutil, más o menos correcta, de la actividad mental vibratoria de alguna otra mente o conjunto de mentes, a medida que su influencia afecta al ente o conjunto de entes, es decir, al ser humano o a un conjunto de seres humanos. Una frase que al principio la impresión es vaga, pero a medida que se concreta el pensamiento, la idea, el propósito o la intención del agente receptor, se introduce en la segunda etapa, que aparece como una forma mental definida. Lo que está así vago e indefinido se va definiendo. Y finalmente, esta forma mental hace impacto en la conciencia del cerebro. Es decir, para entender esto hay que diferenciar la conciencia, la mente y el cerebro. Y a veces pongo el ejemplo, no es lo mismo la electricidad que el hilo eléctrico que la bombilla. Nosotros recibimos con una bombilla la luz, pero la electricidad no la vemos, solo vemos el efecto. La conciencia no la vemos, pero la conciencia, cuando llega a la mente, la percibimos. Y cuando estamos, como ahora, en estado de vigilia, el cerebro está ahí vibrando eléctricamente, para poder concretizar aquello que tenemos en la mente, ¿verdad? Es decir, una serie de descenso sucesivo. Y entonces dice que esta forma mental hace impacto en la conciencia del cerebro en un punto localizado detrás del centro ajna, del chakra del entrecejo, el que tenemos aquí en la frente, y por consiguiente en la zona del cuerpo pituitario. Para matizar, cada chakra tiene relación con una glándula endocrina, y este centro del entrecejo, que es el que canaliza la energía mental y de la inteligencia, tiene que ver con la glándula pituitaria, que desde el punto de vista material es la glándula que regula a las demás glándulas. Igual que la mente, pues puede regular, si funciona bien, a los demás cuerpos, con la mente, es el centro. Y luego, saltándome algunas cosas, dice, toda la historia evolutiva de nuestro planeta consiste en recibir y distribuir, en tomar y dar. La causa del malestar de la humanidad, que ha vivido en dificultades económicas en los últimos 200 años, bueno, este libro se escribió hace un siglo pasado,
y en el impasse teológico de las iglesias ortodoxas se debe a que tomamos y no damos, recibimos y no compartimos, acumulamos y no distribuimos. Este quebranto de la ley con mayúscula, ha colocado a la humanidad en la posición de culpabilidad. La guerra, se está refiriendo como la guerra mundial del siglo pasado, que es cuando se escribía, es el precio lamentable que la humanidad ha tenido que pagar por el gran pecado de la separatividad. Separatividad, cuando explico las características de la mente concreta, una es la separatividad, que es cuando separamos discriminando, por ignorancia, por egoísmo, no por separación para poder diferenciar esto, distinto de esto y distinto de esto. Eso es necesario para poder diferenciar, no decir todo es igual, sino que cuando egoístamente o por ignorancia, no, entonces separamos, tratando de una cosa más importante que otra, entonces eso ya implica causa de sufrimiento que nos causamos, la separatividad. Es un término que es distinto de la capacidad de poder separar y diferenciar. Las impresiones de la jerarquía espiritual han sido recibidas, tergiversadas, mal aplicadas y erróneamente interpretadas. La tarea del nuevo grupo de servidores del mundo consiste en contrarrestar este mal. Entonces este nombre surgió el siglo pasado y Alice Bailey lo nombra mucho, que es el nombre de todos los seres humanos que hay en el planeta, aunque no se conozcan y aunque no sepan nada, pero que están sintiendo que tienen que servir, que ayudar desinteresadamente a los demás, en distinto grado, proporción. Es decir, todos los seres humanos que están haciendo algo positivo para ayudar en el desarrollo evolutivo, aunque lo sepan o no lo sepan, de dónde viene esto, se le llama nuevo grupo de servidores del mundo. Ya lo dice, servidores, servir para el bien a los demás. Y dice, ahora entrando en la impresión de la humanidad, porque primero me he saltado la impresión que recibe Shambhala, la jerarquía. Dice, la jerarquía, ¿qué impresión recibimos la humanidad? Información. Dice, la jerarquía mediante el estímulo de las ideas, las cuales se manifiestan a través de una progresiva e iluminada opinión pública. Es decir, que la jerarquía está influyendo en los éteres, en donde está el inconsciente colectivo, para imprimir unas ideas que puedan llegar a la humanidad. Y luego estas ideas, como he estado explicando, llegan, como hemos dicho, pero también llegan a los seres humanos que son conscientes y pueden usar los medios de comunicación para crear opinión pública. O a veces a nivel minoritario cuando nos comunicamos unos a otros. Nos informamos, en pequeño o en grande. Opinión pública, ¿verdad? Y luego bien la influencia de las ramas, de los maestros, que están, digamos, directamente informando a los discípulos, aspirantes, a los seres humanitarios, a los idealistas, etc. Es decir, que eso ya sería entrar en saber, y esto lo explica Alice Bailey, y Vicente Anglada también lo explica con más detalle, los ashramas, que están en otra dimensión, donde los seres humanos preparados, muchos de ellos sin saberlo, reciben una enseñanza que luego aplican en su enseñanza o en su servicio a la humanidad. Por lo tanto, todo esto a veces es directo y otras veces está en el aura, en los éteres del planeta, en ese inconsciente colectivo. Se llama inconsciente porque está ahí y pasamos gran parte de los seres humanos inconscientes de ello. Deja de ser inconsciente para el ser humano que es receptivo, lo recibe y lo expresa. Y aún así, aunque esto ocurra, esto que acabo de decir, muchos seres humanos podemos ser inconscientes de que viene, de dónde viene. Es decir,
podemos recibir una inspiración, ser conscientes de ello, creer que viene de nuestro interior y aplicarla. En ese sentido somos conscientes. Pero podemos ser inconscientes de dónde viene. Si viene de los éteres, viene de los iniciados o de los maestros. Por lo tanto, lo de inconsciente tiene grados. Y el inconsciente colectivo es lo que estamos diciendo. Algo donde están unas formas mentales, los arquetipos son formas mentales, que están ahí para que conforme vamos evolucionando podamos, digamos, comprenderlas, intuirlas, ser receptivos a ellas y por consiguiente transmitirlas. Y acabo con este fragmento que dice: en lo que atañe a la familia humana, esta actividad recíproca es obstaculizada por su egoísmo. Esta interrupción de impresión y esta interferencia en la divina corriente circulatoria son responsables del pecado, las enfermedades y todos los factores que han convertido a la humanidad en lo que actualmente es. Cuando la libre afluencia de energía e interacción divinas y del propósito espiritual sean restablecidos, entonces desaparecerá el mal y la voluntad al bien se convertirá en verdadera buena voluntad en el plano físico externo. No nos preocupemos, aunque no lo veamos ahora, ya llegará. Y dice, con el último fragmento, en la afirmación dada anteriormente, con respecto a los tres grandes centros planetarios, se refiere a Shambhala, la jerarquía y la humanidad, se halla la base del nuevo y próximo acercamiento a la divinidad, que será conocido como religión invocadora y evocadora. Invocar es pedir y evocar es cuando uno recibe una respuesta a esa petición. Se llama invocar y evocar, invocación y evocación. Esta nueva ciencia de impresión constituye la base subjetiva y el elemento unificador que mantiene unido a todo el campo del conocimiento, de la ciencia y de la religión. Las ideas fundamentales que sustentan estas grandes zonas del pensamiento humano emanan desde los niveles de la intuición y condicionan la conciencia humana, evocando la aspiración del hombre para penetrar más profundamente en lo arcano de toda sabiduría, de la cual el conocimiento es la etapa preparatoria. El conocimiento que cada vez tenemos mayor, conocimiento es mental, es la fase preparatoria para algo que está por encima, que es la sabiduría. Conocimiento es mental, la sabiduría es superior. Y entonces, pues, eso es lo que quería expresar como algo más profundo para quien quiera tenga la demanda de conocer más profundamente el inconsciente colectivo. En síntesis, para terminar, conjunto de creaciones mentales, emocionales, físicas que hemos creado nosotros, aunque no sepamos de dónde nos ha venido, y que, como energía que es, está ahí, egregores. Aunque solemos hablar de los negativos, están los positivos, que están también contribuyendo. Y los positivos de una época tienen que ser sustituidos por otros positivos de otra época, porque vamos evolucionando. Lo que es positivo en una época deja de serlo en otra. No que sea malo, sino que está como trascendido. Esto es interesante también. Y luego, pues, todo eso que no viene de la nada, sino arquetipos que están ahí, en el inconsciente colectivo, y que, según nuestra capacidad, nuestra receptividad, nuestra sensibilidad, podemos captar de una forma, de otra, parcial, más profundamente, etc. Eso es, en conjunto, pues lo que se me ha ocurrido, aunque haya sido un poquito largo, para profundizar en esto que se va conociendo como inconsciente colectivo. Y el individual es aquello que pertenece a cada uno de nosotros. Cada uno tenemos un inconsciente personal, que a veces diferenciamos del subconsciente, que es
lo reprimido, lo inhibido, que aunque sea bello, pero el hecho de reprimirlo ya es negativo, subconsciente, que es lo que nos condiciona y manipula tanto. Pero el inconsciente es una fuente inagotable de ir descubriendo más y más, sin saber los límites, más cosas, sin tope. Bien, pues esa es la exposición que he hecho, poco más de 1 hora, y ahora pues si tenéis preguntas que hacer, tanto los que estáis aquí como los que estáis en Zoom, sobre este tema, pues adelante. ¿Puedes ampliar lo que has nombrado de la transmisión genética del inconsciente, que se transmita genéticamente? El inconsciente. Sí, lo puedes ampliar. Genéticamente. Bien, sí. Lo que he hablado no se refiere, por lo menos directamente, a la genética, pero lo podemos relacionar. ¿Cómo? Pues todo aquello que vamos recibiendo queda en nuestro interior, en algún sitio. Y entonces, mientras estamos aquí encarnados, está en ese recipiente inconsciente que tenemos cada ser humano. Y podemos echar mano a ello o no. ¿Y qué ocurre cuando desencarnamos? Que todo ese, digamos, bagaje de conocimientos y de comprensión se queda grabado, se ha ido grabando en los llamados átomos permanentes. De tal manera que cuando volvemos a reencarnar, aunque tengamos alguna herencia de los padres que nos transmiten la genética, como sabéis, ya hablaré en una conferencia de la genética, y también de los antepasados, pero la principal influencia del pasado viene de nuestros átomos permanentes. Lo que nos viene de padres y antepasados genéticamente es parcial, pero lo más importante que hemos llegado a vivir en otras vidas nos viene en los átomos permanentes, donde está todo lo de todas las encarnaciones, las nuestras, no de otros, las nuestras. De tal manera que, claro, para entenderlo un poco más habría que saber que cuando el alma va a encarnar, el alma tiene estos átomos permanentes, y cuando va creando los cuerpos, físico, emocional y mental, va transmitiendo estos átomos permanentes, que están ahí, que no aparecen nada más nacer, sino van a ir manifestando conforme vamos creciendo en edad y capacidades, en este sentido. Por lo tanto, una cosa es lo que recibimos genéticamente de los antepasados, porque el alma, eso es lo que iba a decir, también elige la familia más adecuada, por lo menos cuando puede, porque muchas veces la reencarnación, pero muchísimas, es, digamos, algo forzado. Está en el Devacán, y por el instinto tan proliferado sexual de la humanidad, que estamos trayendo al mundo muchos seres humanos todavía sin preparación, está trayendo de modo forzado. Y por lo tanto están viniendo pues aspectos o encarnando sin que el alma lo tenga tan previsto anteriormente. Eso también es un dato para conocer, para entender más. Pero cuando encarnamos recibimos tendencias, sobre todo genéticas físicas, que es lo que la ciencia hasta ahora ha descubierto, la genética de los padres antepasados, y psicológicas, que también se va viendo algo. Lo que es todavía desconocido para la ciencia es la genética espiritual. Ya dedicaré una charla a hablar de estas genéticas. Y eso se necesita un avance mayor de la ciencia actual para entender la genética espiritual, lo que está en otros niveles. Pero la genética principal viene de nosotros. Por eso hay a veces grandes diferencias del ser humano y sus padres. Aunque haya cosas, pero a veces hay diferencias de evolución. Aunque se busca algo aproximado, pero puede haber algo diferente. Y se ve que
Bueno, qué gran diferencia hay entre un ser humano y los padres que le han dado a luz, ¿verdad?, a ese ser humano. ¿Entendéis la complejidad? Sí, lo que yo quiero, sí, pero en el átomo permanente se graba todo lo positivo. Sin embargo... Y lo negativo. Se graba objetivamente todo lo que hemos vivido, positivo, negativo o del tipo que sea. Como información. Sí. Como información. Sí. Lo que ocurre es que cuando encarnamos, no nada más nacer, sino progresivamente, las tendencias positivas y negativas van a ir apareciendo. Si hay algo negativo, esto también es importante, que lo superamos, entonces eso no aparece. Pero si no está superado, aparece como posibilidad de que ahora lo trabajemos para superar. Si lo superamos, solamente está como información, porque muchas cosas las hemos superado en vidas anteriores. Un momentito, acabo. Sí. Entonces, solo como información, pero aquello que no hemos superado aparece como una energía que nos impele a poder volver a vivir ciertas situaciones para poderlas trabajar ahora, porque no lo hicimos, porque al no estar superados, porque no las conseguimos trascender en nuestra vida psicológica. ¿Me explico? Sí, no sé si... ¿Alguien de Zoom habéis dicho algo? Sí, yo. ¿Di? Relacionado más o menos a lo que preguntó el compañero ahí, entonces estas herencias de familiares y de nuestros ancestros influyen, pero no serían determinadas, o sea, no con tanta fuerza como esas otras, claro, que son como propias. Sí, claro. Y sabes que me hace sentido porque en algún momento yo estudié o entré en todo lo que tenía que ver con la psicogenealogía y las herencias familiares, pero algo dentro mío decía, pero no, tiene que haber algo más, porque si no quedamos solo en eso, ¿no? Entonces me hace sentido esto, hay algo más por encima. Claro. Eso influye, por supuesto, pero... Sí, es nuestra evolución personal. Aunque nos hayan ayudado, sea los padres para darnos lo que nos han dado, o las personas que aparecen en nuestra vida, que a veces nos aportan algo, todo eso es complementario y todos estamos dentro de un mundo social, no podemos desarrollarnos aisladamente y nos influimos. Pero la responsabilidad máxima está en uno. La evolución es de cada ser humano en sí mismo, por muchas aportaciones, obstáculos o ayudas que haya. Por eso la genética no puede determinarlo todo, sería injusto. Y uno puede decir, ¿qué culpa tengo yo de que los antepasados, igual que esa mala interpretación de lo de Adán y Eva, qué culpa tenemos de que Adán y Eva se cayeran en la tentación? A que mucha gente cree en esto. Y mucha gente se habrá planteado, por eso cuando no se interpretan estas cosas, mucha gente va abandonando esas ideas religiosas mal expresadas. ¿Entendéis? Y entonces, como va aumentando la inteligencia, mucha gente dice, ¿esto cómo es posible que una persona, porque haya cometido algo, tenga que estar condenada en el infierno eternamente? Ni los niños se lo creen hoy día, ¿ya? Porque vamos evolucionando. Entonces hay cosas que se han transmitido de una forma muy injusta, por lo que sea, sin entrar ahora en esto, y que con toda la buena voluntad a lo mejor hemos creído, pero luego dejamos de creer, etc. Pero en la conciencia nos dice que la evolución la hacemos cada uno de nosotros, con todas las aportaciones, frenos, obstáculos y ayudas que nos vengan, pero somos principalmente nosotros. Por eso la mayor herencia genética tiene que ser nuestra. Y en ese sentido pues sería una injusticia universal que empecemos al nacer y acabemos al morir, o que todo se liquide o se justifique por lo que hayamos hecho ahora, y muchas más cosas, ¿no? Y por eso ese puzzle se va rellenando con informaciones que van poco a poco encajando, ¿eh? Aunque de golpe es mucho pedir,
pero ahora esto, luego lo otro, vamos adquiriendo como piezas aisladas que al juntarse van adquiriendo como un puzzle. Es una comparación analógica interesante. Y vas viendo, uy, ahora se ve este objeto, aunque no esté todo el puzzle, ahora se ve este otro, ahora se ve la relación y se va viendo cada vez más claro. Yo quisiera preguntar que puede que una alma se vea forzada a bajar al planeta, a reencarnarse otra vez, porque haya más demanda de nacimientos. Sí. ¿Se puede ver forzada? Sí, algo que he dicho antes. Sí. Y incluso el periodo que tenemos entre encarnaciones, el plano astral, luego el plano mental concreto y luego el mental abstracto que se llama Devacán, que es el equivalente al cielo de las religiones, donde está solo lo positivo. Entonces, a veces antes de que acabe ese ciclo, pues por el instinto sexual tan proliferado todavía, entonces se van atrayendo. Y entonces esa alma, ¿cómo vive esa reencarnación forzada? Pues ese detalle ya se me escapa, no sabría. Ay, lo siento. No sabría decirlo, cómo lo vive. Es que de alguna manera, cuando hacemos algo obligado, sí. no lo hacemos con verdadera identidad sí. de lo que queremos hacer. Es que la conciencia también se aplica al alma. Claro. No es lo mismo cuando decimos conciencia física, Sí, conciencia emocional y mental. Pero cuando Sí. nos desligamos de esto, en el alma hay una conciencia más pura que esta que aplicamos a la personalidad. Y entonces el alma, pues, aplicando mal los términos, sufriría por limitación, no por otra cosa, sino como conciencia. La conciencia, al estar limitada, pues eso implica, pues... Pero si digo sufrimiento es para entendernos, pero no podemos comparar el sufrimiento que podemos vivir nosotros con ese. ¿No? Supongo. Porque cuando estamos sufriendo estamos emocionalmente o físicamente con el dolor o emocionalmente. Entonces eso es lo que entendemos como sufrimiento. Pero si hablamos sufrimiento del alma, pues ahí estamos muy limitados para entenderlo. Sí. Pero claro, tenemos que usar un lenguaje para intentar aproximarnos. Pero el alma está en evolución. El ángel solar, que a veces lo confundimos, es perfecto, es un ser perfecto, que está ayudando al alma. No es como si hubiera dos almas, aunque queda muy mal, sino que es el que está continuamente, el ángel solar, inspirando al alma a le haga caso o no. Y el alma, conforme como conciencia va recibiendo esto, entonces el alma siente esa energía de amor o de luz, y entonces la recibe e intenta transmitirla a la mente, al emocional y al físico, que si estamos cerrados no hacemos caso y seguimos egoístamente. Pero llega un momento en que, incluso a base de sufrir, se produce, y ahí está, aunque cueste entenderlo, la lógica del sufrimiento, la ayuda del sufrimiento, romper esta cristalización y abrirse. Parece una paradoja muy, muy extraña, que gracias al sufrimiento nos abrimos al alma. Podemos hacerlo sin sufrir, ¿verdad? Pero que a veces el golpeo del sufrimiento es como un llamar la atención para que despertemos. ¿Verdad que a veces se puede comparar a una persona que está durmiendo y hablándole suavemente no se despierta, pero si es urgente hay que, gritar o zarandearla, o en caso de vigilia, una persona que alguien quiere espabilarla, la mueve, le golpea, no le da caricias. ¿Entendéis la analogía? Eso sería tener que bajar aquí, ¿no? sin querer. Pues sí sirve para ir entendiendo un poco eso que nadie deseamos sufrir, ni que los demás sufren. Desde otro punto superior tiene
un sentido, para que nos abramos, rompamos esta cristalización y nos abramos. Lo que pasa es que conforme vamos avanzando ya no necesitamos tanto eso, sino ya por convencimiento, por comprensión, pues vamos diciendo, pues esto lo tengo que hacer, aunque la personalidad no. Y entonces vamos tomando iniciativas. Es un poco profundo, pero como personas inteligentes vamos. No, simplemente que me ha llamado la atención, Sí. porque hacer algo que en ese momento no te llega. Yo siento, de vez en cuando, por eso quizá haya hecho esa pregunta, que a veces hago demasiadas cosas, no por mi propia iniciativa, porque me demanda la vida o las circunstancias. Y entonces he reconocido, me ha llegado, digo, yo seré un alma de esas que le ha tocado bajar sin decir, ¿yo para qué bajo ahora? Si No lo te va a sabemos. cantar bien. No lo podemos. En el estado evolutivo en general No. solo los iniciados pueden, digan, cuando se les permite ya saber más esos detalles, pero mejor no cuestionarlos. No, ¿verdad? Sí, hay mucha gente nos planteamos en algún momento, ¿y yo en qué evolución estaré? ¿Tendré esto, lo otro? No, yo Y no. es una trampa del ego, de la personalidad, No, que sentimos la curiosidad de decir, ahora oímos hablar de iniciados, de varias iniciaciones, y a veces podemos tener la tentación, yo estaré en una, tendré esto, tendré lo otro, mejor no. Mejor no. El mejor consejo es aceptar lo que tenemos, mejorar todo lo que podamos, que podemos a veces más de lo que creemos, y no preguntarnos, aunque sea inevitable, o no entretenernos en dónde estaremos. Vale. Estamos aquí y vamos a hacerlo mejor, pero el ego, una de sus tentaciones es la curiosidad de saber dónde estamos, y a veces para decir, uy, estoy aquí, mira, estoy por encima de esta persona y de esta otra, y entonces son trampas muy sutiles del ego. Por eso la humildad es, bien, estamos donde estamos, en el peldaño que sea, y tenemos que seguir subiendo. Y cuando tenga que ser, ya nos dará la información que sea. Mientras tanto... Yo tengo claro que no. suspendí el curso y me han votado. Sí, y esto que digo incluye otra cosa que no he hablado hoy, pero muy importante. Es decir, que llega un momento que dices, yo no tengo ni idea todavía de lo que he sido en otras vidas. Cuando tenga que saberlo, lo sabré, pero no desearlo, que es una trampa del ego. De desear, buscar, preguntar a quien no lo sabe, etcétera, qué he sido. Porque el ego está deseando, pues, saber que ha sido alguien muy importante. más importante. Y ahí No está. era esa la pregunta. ¿Entendéis la trampa? Sí, ya lo Pues sé. Entonces, lógico no puede sí. ser eso, lógica. Por lógica no puede haber sido más importante, más bueno entonces que ahora. Se supone que cuando vuelves tienes que ser mejor, sí. porque no vas a venir a hacer unas cosas peores. Otra cosa Eso es, pienso yo. claro, es que una cosa es ser importante o destacado socialmente. Bueno, eso ya es... Porque las personas muy importantes, Claro. socialmente famosas, destacadas, etcétera, luego reencarnan de un modo más humilde. No, yo... Porque hay que contrarrestar por evolución Sí. todo eso que da la fama. Sí, eso no... Eso no que es es una positivo, trampa eso también. no es positivo. Y por lo tanto, hay que desarrollar. Por eso se reencarnan los seres humanos muy famosos y destacados, luego como gente corriente, Sí. normal, etcétera, para facilitar lo inteligente que es la vida y el alma, para facilitar un proceso de naturalidad, de ir avanzando y no verse superior. Porque todos en el peldaño que estamos subiendo Igual. una misma escalera. Total. Entonces es interesante esto porque hay muchas tentaciones y trampas. Sí, Yo no entiendo muy bien, Rafa, cuando a colación de lo que ha dicho ella y has dicho tú, de que debido a la promiscuidad y todas estas cosas que acuden o tienen que acudir más almas para reencarnarse. Esto no lo entiendo muy bien, porque se refiere a que al ser no deseados
es porque no son deseados esos hijos, por No. ejemplo. No, el alma, yo me refiero El alma, sí, pero por ejemplo... También influye porque conforme vayamos evolucionando se traerá los hijos deseados, no los que vienen por Exacto, a eso me Correcto. refiero. Si al no ser cada vez deseados más. Pero ahora hay muchos... influye que no Claro. vayan, no estén destinados o no se corresponda a lo que había pensado para ellos porque Sí. acuden a otro sitio. Pero, No sé si me expreso bien. sí, pero cuando viene alguien que no está deseado, Sí. aunque luego se acepte y todo eso, podría ser porque estaba también destinado, pero encarna, porque se ve, por lo que sea, que tiene que encarnar ahí, o también por lo que he dicho antes, puede Por ser eso, las dos cosas. Pero ya entrar más se me escapa y Es una pregunta Y procuro que, no- que no especular. correspondía. no es que no corresponda, porque Sí. yo también me planteo un poco esto, como diciendo, si antes había muchas más familias que tenían Sí. muchos más hijos, muchos más hijos, Sí, muchos más hijos, y no era debido a estas otras cosas, Es que si es porque esto es porque realmente no corresponde al no ser deseado, sino ser de una forma amorosa, no los pueden ubicar y no se puede ubicar bien esa alma. Pero no te la puede- experiencia dice que hijos no deseados luego se han desarrollado y han sido aceptados. claro. Han sido aceptados y queridos, Sí, sí, sí. o incluso si, aunque eso no haya ocurrido, luego a veces las personas evolucionan y trascienden esa limitación familiar que se les ha producido. Sí. ¿eh? Entonces una cosa es no ser deseado para nacer, pero luego puede la persona ser aceptada y Claro. querida y entonces eso le ayuda. Sí. Que pueden haber, Ya, que sí, claro, no la experiencia decía una- dice, De todas maneras, mi opinión es que antiguamente los niños eran muy deseados. El problema era que si no se podían mantener era un problema. Pero Y yo no entonces creo que cuando fueran sufrían, tan deseados. hoy en la actualidad los niños no son deseados. Los No, pero niños yo se pienso controlan mucho. que deseabas si vas dos, a poder, tres, te cuatro, van a porque de quitar que el vas al día coche. ya no los O sea, deseabas. nuestros padres, para mi opinión, o nuestros abuelos, tenían hijos porque les gustaba Sí, tener sí. hijos. Y si no tenían más es porque no los podían mantener. Hoy no. Hoy se tienen los hijos, ay, no voy a tener dos porque ya no podré irme de vacaciones o no podré tener esas condiciones. Hay que mirar, los hijos antes se tenían por amor y porque eran muy buenos tenerlos. Hoy, según el mundo que se está creando, los hijos no los tienen. La mitad de hay muchos matrimonios hoy que no quieren tener hijos porque les quitan libertad. O sea, eso sí, sí. ¿verdad que Pero a mí no me hay parece niños mal que han eso, sido, es una opción que han sido puedes tomar en la abandonados vida. al nacer y luego han sido adoptados Se quieren y se han con sido muy locura. queridos? Total, Es decir, que pueden total, ocurrir total. muchos... Más que a lo mejor los Y lo más Yo tengo una importante hija, es... sí. o sea, que Yo no- adopté una niña Sí, de las que no eran deseadas sí, y que estaban en un sitio que no. sí. que no podían Y la atenderla y verdad- no atenderla. Dado todo lo que podía Todo. estar Todo. en ese sentido. Todo. Pues mejor Bueno, los demás lo podemos entender, pero los que vivís algo, pues Es que no se tiene que entiende ver mejor. nada. no tiene que ver nada. Se Puedes quieren, tenerlo, ¿no? Sí. Un niño cuando Igual. lo coges, Claro. se quieren lo igual. amas igual. Por sea eso, tuyo o no sea. limitaciones a veces que existen en el pasado se pueden, y por eso evolucionamos, ir contrarrestando y superando. Por eso no quedarnos en limitaciones No, que- no. o en circunstancias que han ocurrido en el pasado. Sí. Por eso el pasado, lo justo, pensar en ello, Sí. Nada, porque nada. el pasado es el pasado, El día. pero la garantía de la evolución está en Es lo que en el futuro. vayamos En el haciendo futuro. Día a día. Casi. Día a día. y entretenernos demasiado en el pasado, a no ser que No. sea para entender algo. Un poquito de... Sí, Sí. un paso atrás De para coger líneas, impulso, sí. que digo yo. Por eso los que seres que han podido conocer de un modo real vidas pasadas, solo es simplemente una cosa, pero no se entretienen en ello. Y además no lo han buscado, simplemente que ha llegado un punto de evolución que se les hace, pero no están ahí entretenidos a ver qué ha sido por curiosidad. No, yo no siento. esa Por eso necesidad. solo se permite conocerlo realmente cuando el ser humano está preparado. Y si no, pues hay espejismos y hay ¿Y qué- entretenimientos. ¿Y qué de la más da? Si personalidad tenemos que misma. venir es empezar otra vez. De Sí, todas maneras, dentro de 10 o ¿Cómo sí? 15 o 20 años, el ciclo va a cambiar. Porque esto es la vida, lo que tenemos son unos problemas que a lo mejor dentro de 10 años no dentro de 20 años, Sí, bueno, a que ver si incluso nos, eres. si
si sigo dando conferencias y a ver, así nos acordamos de... Mejor, Qué bueno. nosotros vamos a estar mejor. Es responsabilidad de todos cómo se llega a un punto que qué responsabilidad de no hacer les queda a los que se han evolucionado con relación a los que no. No sé si lo he dicho bien o me he expresado bien. Quiero decir, es una responsabilidad comunal. Si hay gente que no evoluciona es porque el que está evolucionado le falta algo. No puede completar si deja gente en la unidad. Entonces no hay unidad. No, es que habría que entender qué es la unidad. La unidad subyace en lo sutil, pero luego en la manifestación hay diversidad. Por eso se habla de unidad y diversidad como dos cosas. No, pero yo me refiero Entonces, en la parte sutil de cada uno. Unos más, a lo otros mejor menos, pero una otros persona no tienen menos. evoluciona porque a lo mejor los que podrían tener una responsabilidad no la aplican, pero principalmente es por ella. La responsabilidad principal, la más, está en ella. Aunque a veces por ausencia, por dejadez, por omisión, también hacemos cosas negativas, no directas, sino por omisión. ¿Sabéis lo que es por omisión? Por Sí. acción y por omisión. Unas las hacemos por acción y otras negativas por omisión, por no aplicar nuestra responsabilidad hacia otras personas, pero también hacia nosotros. Lo mismo hacia nosotros. Nos hacemos algo o dejamos de hacerlo y de aprovechar la oportunidad de hacer algo bueno, también por nosotros. Entonces, no se puede echar la culpa de todo. A lo mejor de unas cosas sí, pero la mayor culpa siempre estaría en uno. Una persona es maltratada por otra. La que maltrata tiene una responsabilidad y está creando un mal karma que eso. Pero la persona maltratada, pues su karma le ha puesto en esa situación para poder vivir esa experiencia del maltrato. No por capricho de la vida, sino porque tenía que pasar por esa experiencia. Y entonces tiene que aprender a descubrir qué es lo que tiene que desarrollar. No, lo cual no exime de culpabilidad al que está maltratando. Sí, claro. No estoy diciendo eso. Sí, sí. Sino qué es lo que tiene que descubrir para poder liberarse de eso. Y si Y lo ahí- descubre, cambia. Y ahí pues Si lo descubre, cambia. puntos suspensivos A ver, mucho. Quiero decir que se acaba aquí el detalle, pero ahí se podría desarrollar muchas cosas, ¿no? De qué puede hacer una persona, y ahí está la psicología para poder decir, mira, pues voy a descubrir qué tengo y qué tengo que cambiar, etcétera. Por eso digo que eso es un largo, etcétera, proceso. un largo proceso de desarrollo, pero así muy sintética he dicho que descubrir algo, tienes que descubrir algo. Pero ambas posiciones. El que está maltratando tiene Y que el descubrir El maltratado y el maltrata. unas cosas y el maltratado tiene que descubrir otras. Otras. Y son muy distintas y son iguales. Desde un punto de vista humano decimos, Pero es una la- persona que recibe sí. un maltrato, es una persona inocente porque no vemos que directamente que haya hecho, porque no estamos teniendo en cuenta el karma. Pero no es del todo malo que tengamos una sensibilidad humana hacia todos los seres que sufran y mejor no saber el karma, porque así podemos ayudar independiente del karma que tengan que pasar. El karma condiciona mucho. ¿Eh? No podemos decir, mira, es su karma tener la enfermedad, que la tenga, ¿no? Sino si le podemos ayudar a curar, eso es humano. ¿Entendéis la lógica del proceso? Sí. Y entonces, si no se cura haciendo todo lo posible, será porque el karma no lo permite. Pero a lo mejor su karma determinaba que si le ayudamos a curarse, es porque el karma se lo permite y se cura. Y si Y no hay contribuyes karma. y contribuyes a ¿Y tu si no hay karma karma? también. Sí, tiene que haber karma. En el ¿Y que si no sufre. hay karma y está sufriendo
por otra persona que influye con su dureza, su Pues, manifestación.